lo desarrollamos con base que a la lectura hecha al pasaje bíblico. Pero hoy, no sé, Esteban, ¿qué pasó con los? Hoy nuestro mensaje va a tener su base en el libro de Jueces, capítulo 9, todo el capítulo 9 de Jueces. En el libro primero de Samuel, del capítulo 8 al 31. Todo el segundo libro de Samuel y el primer libro de Reyes, capítulo 1 y 2. Entonces, si yo me pongo a leer la palabra, yo creo que salimos de aquí el día martes o miércoles. Entonces, vamos a resumirla explicándola. Sí, vamos a resumirla explicándola. Yo pregunto a la iglesia si saben cuál fue el primer rey de Israel. Y seguro que todo el mundo me va a responder Saúl. No fue Saúl. El primer rey de Israel, de su pueblo, es nuestro Señor. Nuestro Señor. Eso no lo duden. Pero de reyes humanos, el primer rey de Israel fue Abimelech. Y sobre la historia de Abimelech lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 9. Posteriormente hubo otro rey, ¿sí? Ya ese sí de designación divina, que fue el rey Saúl. Y la historia de Saúl la vamos a conocer en el primer libro de Samuel, del capítulo 8 al 31. Y luego viene la historia de David, el segundo rey, de acuerdo a nuestra costumbre, a nuestro decir, el rey David. Y la historia de David la vamos a conocer desde el primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 hasta el 31, el segundo libro de Samuel y los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes. Entonces, por eso es bueno tomar nota en la prédica. Sí, hacer como hacía la iglesia primitiva. Ellos tomaban nota para ver si los apóstoles le estaban echando mentiritas. Ellos luego iban y comparaban con las escrituras lo que los apóstoles le predicaban. ¿Sí? Bueno. Al estudiar estos tres reyes, en cada uno de ellos vamos a descubrir su naturaleza humana y su relación con Dios. Vamos a encontrar un primer rey con un gobierno ilegítimo y tirano. Me refiero a Abimelech. Luego, un rey dado por Dios, no por voluntad de Dios, sino por deseo del pueblo. Me refiero a Saúl. Y luego, sí, un rey que fue elegido y ungido por nuestro Señor. Me refiero a David. Entonces vamos a ponerlos un poquito en contexto. Pongámonos un poquito en contexto para que ustedes después, cuando llegue el mensaje de fondo, ustedes puedan identificarse con relación a lo que contiene la palabra. Abimelech. ¿Sí? Después de la muerte de Josué, el Señor levantó jueces, no reyes, jueces, para que guiaran y defendieran a su pueblo. ¿De qué? De los ataques de los pueblos paganos que quedaban allí en Canaán y sus alrededores. Pero no solamente eran ataques bélicos, sino también ataques espirituales, porque ellos tenían, como paganos, tenían falsos dioses. Y esas
y esas ideas o esas religiones podían contaminar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces él levantó jueces como líderes para que defendieran a su pueblo. Y fue así que el Señor, el primer juez que designa es a un hermano menor de Caleb, Otoniel. Y luego viene otro juez que fue Ahot. Luego Samgar. Después Débora, la cuarta. Aquí alguien una vez, creo que era, fuiste tú, Anita, quien nos predicó sobre Débora. Y después de Débora vino Gedeón. Hasta ahí. Aunque el libro de Jueces nos habla de la historia de 12 jueces. El último es Sansón. ¿Sí? Hasta ahí. Gedeón también se llamaba Jerobal. O sea que ustedes si leen la Biblia, al estudiar la Biblia, van a encontrar a Gedeón con esos dos nombres. Gedeón o Jerobal. Correcto. Y él lo puso, el Señor lo levantó como juez para que luchara con la gente, contra la gente de Madián, el pueblo de Madián, los madianitas que tenían oprimido al pueblo de Israel. Y él los liberó. Sí. Y después que los liberó de los madianitas fueron 40 años que vivieron ellos de felicidad mientras Gedeón estuvo vivo. Pero Gedeón tuvo muchas mujeres y concubinas, hasta el punto que Gedeón tuvo más de 70 hijos. Y entre esos 70 hijos, más de 70 hijos que tuvo, perdón, estoy equivocado. Gedeón tuvo 70 hijos. Y dentro de esos 70 hijos, ¿sí?, o más de 70 hijos que tuvo Gedeón, tuvo uno que se llamó Abimelech. Muerto Gedeón, nuevamente se desordenó el pueblo de Israel. ¿Sí? Comenzaron a buscar al dios Baal, a Sera, a la diosa Sera, etcétera, etcétera. Y llegó Abimelech y se fue a la ciudad de Sisquén, porque su madre era de esa ciudad. ¿Sí? Porque Gedeón vivía en la región de Ofra. Él se va a Sisquén y allá habla con sus parientes, con sus tíos y sus medios hermanos. Y le dice su intención, expresa su intención, su propósito de ser rey de Israel. Y les pide ayuda y ellos le ayudan económicamente. Y él constituye un ejército. Y ese ejército lo integra con gente de mala calaña, bandidos. Y Gedeón le dice a sus tíos o a su pueblo, porque es que la mamá de él era de allá, de Sisquén, ¿sí? Le dice a esa gente, miren, ¿sabes qué? Para que mi reinado no tenga opositores, yo necesito eliminar a mis otros hermanos. Así que fue a la región de Ofra y mató a sus 70 hermanos. Los sacrificó a todos con la ambición de quedarse como rey. Pero hubo uno que se llamó Jotán. Jotán se escondió y se salvó de esa matanza. Y fue así como el pueblo de Sisquén, sí, nombró rey o constituyó rey a Abimelech. Todavía no nacían ni Saúl ni David. El primer rey que encontramos del pueblo de Israel fue Abimelech. Jotán, a través de una parábola desde el monte Gerizim, les dijo
a la gente de Sisquén a través de una parábola que tomó como personaje 4 árboles: el árbol de olivo, el árbol de higuera, el de vid, o sea, la uva, y el espino. ¿Sí? Que los demás árboles los buscaron a ellos para que ellos fueran los reyes de los otros árboles. Entonces cada uno, tanto el olivo, la higuera y la vid, le dijeron, mira, no, porque yo tengo que cumplir esta función, no, entonces la voy a descuidar. O sea, esos 3 árboles se negaron a ser rey de los árboles. El único que aceptó fue el espino. El espino, que no es un árbol propiamente, sino un arbusto, sí, termina ahogando entre los árboles, perdón, termina ahogando a los árboles que se refugian debajo de él. Y esa profecía, esa parábola, esa profecía de Jotán para Abimelech y el pueblo de Sisquén se cumple. Se cumple. Es que me desconcentro yo y sé que se desconcentran los demás porque el chisme nos gusta. Entonces yo espero a que las cosas se cumplan para poder seguir. Bueno, entonces decía yo que esa parábola, que más que, bueno, sí, una profecía a través de la parábola que utilizó Jotán, se cumplió. El Señor puso un espíritu de conflictivo entre Abimelech y los habitantes de la ciudad de Sisquén. Y ahí termina, tristemente, la vida de Abimelech. O sea, se cumplió lo que Jotán a través de la parábola le había dicho al pueblo de Sisquén. Correcto. Ahora tenemos la de Saúl, que yo creo que ustedes se la saben. Pero vamos a resumirla, vamos a hacerla cortica para poder llevar el mensaje. Bueno, Saúl. Bueno, aquí lo decíamos al introducir la prédica, que Saúl fue un rey que se erigió como rey porque el Señor quiso complacer a su pueblo. Sí, quiso complacer a su pueblo. El último juez de los israelitas no fue Sansón, fue Samuel. ¿Sí? Sin embargo, Samuel tuvo 2 hijos. ¿Sí? Tuvo 2 hijos que tenían también sus mañitas, ¿no? ¿Ah? Sí. Joel y Abías se llamaban los hijos de Samuel. Joel y Abías. Entonces, ante esa cuestión del liderazgo y que ya Samuel estaba viejito, ¿sí? Los mayores, los ancianos del pueblo de Israel fueron donde no de Samuel y dijeron, Samuel, mira, nosotros queremos un rey. Oye, nosotros somos el único pueblo que no tenemos rey, no tenemos quien nos gobierne. Nosotros vemos que los demás pueblos de nuestros alrededores, todos tienen su rey. Y nosotros, ¿por qué no podemos tener un rey? Samuel pues se lo dijo al Señor, el Señor se molestó y dijo, oye, pero si el rey de ellos soy yo, ¿qué más rey quieren ellos? Sin embargo, el Señor escuchó ese ruego, ese pedido de su pueblo y le designó un rey. Saúl, dice la Biblia que Saúl era un tipo altísimo, que el más alto de Israel le llegaba a los hombros y que era un tipo bien plantado, bonito. Y fue ungido por Samuel como rey, por orden del Señor. El Señor incluso le indicó a Samuel, mira, se va a dar esta situación, al papá de él se le perdieron unas mulas y te vas a encontrar con él porque él va a buscar tu ayuda.
y lo vas a conocer y lo vas a ungir como rey. Y lo unge como rey. Pero ¿qué pasó? Que no obstante de que fue una persona exitosa, Saúl en un comienzo cometió un error. Desobedeció a Dios. Cuando el pueblo de Israel venía en su peregrinar de Egipto a la tierra prometida, ellos se encontraron con con una nación que no los dejó pasar libremente, que fue la nación de Amelec, los amelecitas. El Señor quiso tomar venganza contra los amelecitas por esa actitud de ellos contra su pueblo amado y le dijo a Saúl: ves, derrótalo y mátalo a todo, incluso a su ganado, no deje uno solo en pies, mátalos a todos. Pero Saúl no cumplió esa promesa, esa orden del Señor, desobedeció al Señor. Dejó vivo a su rey, al rey Agag, aunque después lo mató Samuel, ¿sí? Lo dejó vivo. Y me imagino que también dejó vivo a otros tantos. Y agarró lo mejor del ganado, lo más selecto del ganado que tenía y de sus bienes, y se apropiaron los israelitas de ellos. Esa desobediencia lo llevó a entrar, a caer, digamos, en desgracias. Hasta el punto, si nosotros nos vamos a los libros de Reyes, al primer libro de Reyes, vamos, que Saúl muere con sus hijos peleando contra los filisteos, y quien lo mata es un amalecita. También conocemos la historia del rey David. Incluso David fue ungido rey antes de ser rey. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Cuando Samuel va y comienza a buscar el guerrero y encuentra al bajito, al insignificante de los hijos de Isaí, y lo unge como rey. En ese entonces lo ungió rey estando aún Saúl de rey. Y por esa razón también surge en Saúl otra cosa que se vuelve un pecado, que es la envidia, los celos que él profesa hacia David. Incluso lo persigue, lo acosa tremendamente, intentando matarlo. Pero ¿saben una cosa? Este no fue un rey, David no fue un rey escogido por Dios a petición del pueblo. Este fue un rey que él mismo escogió. Él sabía que David, él obraba de acuerdo a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Es tanto así que David también pecó. David también pecó. Acuérdense la historia de David con Betsabé. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién fue ese Betsabé? La madre de Salomón. ¿Sí? Betsabé estaba casada con uno de los guerreros de David, Urías. ¿Sí? Y lo mandó en la batalla adelante para que lo mataran, para él poderse, porque había embarazado a Betsabé. ¿Sí? El castigo para David por ese pecado fue que ese niño murió. Ese niño no vivió. Salomón nace después. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó a diferencia de David con Saúl? David se arrepintió de su pecado. Pero hubo un verdadero arrepentimiento. Se arrepintió de su pecado.
No solamente lo confesó, porque se lo confesó al sacerdote, al sumo sacerdote, sino que también se arrepintió de su pecado. Obró de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces miren ustedes la diferencia entre esos tres reyes. Los otros reyes terminaron en tragedia. El único que terminó exitosamente hasta el punto que de su descendencia nació el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, fue David. ¿Correcto? Bueno, ¿qué nos enseñan estos pasajes? Yo los invito a que se los lean para que profundicen más y puedan digerir mejor el mensaje del Señor para hoy. Entonces el Señor les manda a través de estas historias, tres mensajes. Sí. Lo primero, nos manda a descubrir cuál es la llave del éxito. ¿Cuál es la llave del éxito? Dice entonces que el verdadero éxito está basado en la humildad, la obediencia, la justicia y la búsqueda de la voluntad de Dios, tal como lo hizo David. Esa es la enseñanza. Humildad, obediencia, justicia y búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña estas tres historias? Que no debemos ser como Abimelech y Saúl. No debemos ser ambiciosos desmedidamente. No debemos ser desobedientes al Señor. Porque esto nos trae como consecuencia la ruina. Yo conozco historias de grandes capitales que de pronto se construyeron bien, pero se apartaron del Señor. ¿Alguna duda, Nubia? Ah, humildad. Sí. Y búsqueda de la voluntad de Dios. Bueno, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Busquemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa que tiene el Señor para nosotros? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna, vida en abundancia. Sí. ¿Y cómo podemos nosotros obtener vivir esa promesa del Señor? Sí. Aceptándolo a Él, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Serle obediente a Dios. Acuérdense lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Segundo, segunda enseñanza que tenemos de estas historias que acabamos de contar. ¿Qué obtenemos si vivimos según la voluntad de Dios? Mire, la promesa de Dios para David, ¿cuál fue? Yo se las conté ahorita. ¿Sí? Un legado eterno. Un descendiente de David sería el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, José era descendiente de él. El padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, José, era descendiente de David. Ahí en los evangelios está. Sí. Y entonces
uno de sus descendientes es el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a obtener bendición permanente, provisión permanente de Dios. Si nosotros vivimos humildemente, en obediencia, en justicia y buscando la voluntad de Dios, vamos a tener las mismas promesas que Él dio a su rey David. Vamos a tener bendiciones y provisiones permanentes. Y lo más rico, vida y vida en abundancia. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Tercera grande enseñanza que nos deja la historia de estos reyes de Israel. Nos lleva a determinar cuál es el resultado de nuestras decisiones. Nos lleva a determinar cuál es el resultado de nuestras decisiones. ¿Quieres tú tomar las decisiones que tomaron Abimelech y Saúl o la de David? Dependiendo de tu comportamiento, de tus decisiones, dependiendo de ello, así de esa misma manera, el Señor te va a responder. Tenlo por seguro que el Señor va a cumplir su promesa. Las decisiones personales de uno ante Dios son cruciales, hermano. Al Señor nadie lo burla. El Señor nos conoce hasta en nuestros propios pensamientos. Así que si ustedes creen que porque no estoy haciendo, el Señor no se da cuenta de lo que estoy pensando, están equivocados. El Señor conoce hasta nuestro más mínimo pensamiento. Y lógico, esos pensamientos nos llevan a tomar decisiones. Y esas decisiones nos llevan a hechos que pueden ser agradables o no a Dios. Si les son agradables al Señor, ténganlos por seguro que las bendiciones y las provisiones del Señor van a ser en abundancia. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estemos atentos entonces al llamado del Señor cuando Él toque nuestras puertas. Pero para que eso suceda, hermano, primero tenemos que tomar decisiones que vayan en concordancia. ¿Con qué? Con la voluntad perfecta de nuestro Dios. Seamos humildes, seamos obedientes, justos y persigamos siempre o busquemos siempre la voluntad de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Obedeces tú a la voluntad de Dios? La respuesta es para ustedes. Ustedes mismos. ¿Verdad? Yo les hago una pregunta. Les hago la pregunta. ¿Obedeces tú la voluntad de Dios? Ustedes se van a dar la respuesta. Entonces, ¿tú qué esperas? Hagámonos esa pregunta siempre. ¿Buscamos siempre la voluntad de Dios? ¿Obedezco siempre la voluntad de Dios? Respondámonos nosotros mismos. Entonces, ¿yo qué espero? Si yo no obro de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿yo qué espero? Pero si yo obro de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿yo qué espero? La respuesta es de ustedes. Y se la reafirma el Señor en estos pasajes bíblicos. En la vida de Abimelech, en la vida de Saúl y en la vida de David. Bueno, hermanos, entonces, aplicando esto, la aplicación del mensaje de hoy es entender que el gozo de las promesas divinas provienen de ser obediente
con la voluntad de Dios. En lugar de abrazar en nuestra vida la ambición, la injusticia, la desobediencia y el oportunismo. No hay que ser como lo fue Abimelech. Tampoco desobediente como lo fue Saúl, sino vivir según la voluntad de Dios como vivió David. Tan grande promesa le dio el Señor a él. Sí. Que uno de sus descendientes, nuestro Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes. Le prometió por siempre. Sí. Concluimos. Hoy debemos, si nosotros queremos ser obedientes, sí, y poder ganar la promesa que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuál es esa promesa? De vida y vida en abundancia. Debemos tomar como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo sea el modelo nuestro. Sí, el que trace nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro caminar. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, iglesia, pongámonos de pies y despidámonos en oración. Cerremos nuestros ojos, por favor, para que no nos desconcentremos, los celulares en silencio, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego, mi Señor, que hagas de mí un ser conforme a tu perfecta y sagrada voluntad. Elimina de mí, oh Dios, cualquier espíritu de ambición, desobediencia, oportunismo, crueldad, violencia y todo aquello negativo que me aparte de ti, mi Señor, y me lleve a la muerte eterna. Por el contrario, te ruego, mi Dios, que siembre en mí un ser obediente, humilde, justo y que busque constantemente hacer tu santa y sagrada voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo ruego. Gracias te damos, Señor, por este día. Ahora lleva a mis hermanos con bien hasta sus casas y que todos podamos tomar un frugal almuerzo, Señor, bendecido por ti, así como bendeciste la Santa Cena que hoy tomamos en esta iglesia. También cúmplele, Señor, lo que te han pedido al traer sus diezmos y ofrendas al alfolí. Multiplícale los que han dado. Yo sé que muchos dieron de corazón, no físicamente de corazón, porque están dando de su tiempo, Señor, al venir hoy a tu servicio. Y sé que se seguirán congregando no solamente los domingos, sino los miércoles y los viernes. Señor, gracias te damos por todo eso. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermano. Bueno, no se van a ir sin antes saludar a alguien y bendecirles en esta semana que inicia. Recuerden todo lo que la iglesia tiene para ustedes. Que el Señor los bendiga y los lleve con bien a sus hogares y que ese almuerzo esté delicioso y nada de espinas.